están? Nos da mucho gusto de nueva cuenta establecer contacto con ustedes a través de estos medios digitales. Nos da muchísimo gusto estar de nueva cuenta en contacto con ustedes porque sabemos que esta situación que estamos viviendo, desde luego, que a todos viene a reconfigurar. Y para hablar precisamente de esta reconfiguración que estamos teniendo desde luego en el sector educativo, se encuentra con nosotros el doctor Mendelier Navarro Ortega. Él es director de nivel secundaria y además posee un doctorado en docencia e investigación social. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien, muy buenas tardes. Pues vamos a hablar de bastantes temáticas que tienen que ver con respecto a la parte de los mitos, que muchos papás en estos momentos están rondados de muchísimos mitos que la verdad desconocen o carecen de información y empiezan a tomar decisiones de manera drástica. Entonces, ¿le parece si comenzamos por esa parte? Claro que sí, y es especialmente importante porque ahora con el auge de las redes sociales existe muy poca verificación con respecto a los datos. Los memes se convierten en algo que de alguna manera cambia la mentalidad de las personas, que va poco a poco inundando y que desgraciadamente no es para bien. Mucho de lo que trasciende se convierte en una verdad a medias, cuando en realidad el respaldo puede ser muy diferente. Por decir algo muy sencillo, creo que las clases en línea, había una cantidad enorme de memes con respecto a que las clases en línea no funcionaban. Y es cierto, en muchas escuelas puede que no. En muchas escuelas mandaban copias solamente o por medio de grupos de WhatsApp. Incluso hubo escuelas que en ningún momento, a pesar de tener la plataforma de Classroom, en ningún momento hicieron uso de ella. Entonces sí llegaba a ocurrir, pero de pronto cuando tenemos una escuela como sede, donde nosotros llevamos años con este tipo de trabajo y hemos estado continuamente llevándolo, y este momento de la contingencia solo ha sido otra modalidad de lo que nosotros ya estábamos haciendo, pues definitivamente queda completamente como algo falso. Desde su experiencia, doctor, nos gustaría saber cómo ha sido el papel del docente, cómo va a ser el papel del docente a partir de que se incursiona en un ambiente virtual, que como ya usted lo mencionaba, nosotros veníamos trabajando desde hace ya más de 5 años con esta modalidad, y que pues también tuvimos que echar mano de herramientas que desconocíamos. Pero como director de nivel secundaria, ¿cómo ha sido el papel del docente? Es muy curioso porque continuamente me preguntan, ¿llegará un punto en el que la tecnología podrá sustituir al maestro, la televisión, la computadora? Y definitivamente no se puede. Pueden mostrar contenidos, pueden mandarlos, pero realmente tiene que haber un seguimiento constante con los alumnos. Tenemos que conocerlos, tenemos que ver cuáles son sus potencialidades, en dónde les cuesta más trabajo, y toda esa guía y todo ese desarrollo solamente lo pueden hacer profesionales de la educación, como lo hacemos aquí en sede. Los maestros utilizan la tecnología como un complemento, pero jamás es la razón. La tecnología nos ayuda a todo lo que estamos planeando. Si, como bien recordarás, cuando inicia el periodo, nosotros ya llevábamos un sistema de trabajo y lo que hacemos es cambiar la manera en la cual nos comunicábamos con los alumnos, pero los alumnos seguían trabajando como lo veníamos haciendo. En ningún momento hubo una pausa, en ningún momento se tuvo que detener para que se reestructuraran las cosas. No, en realidad se siguió con un buen ritmo, cada vez se fue mejorando e incluso se hizo partícipe a los padres de familia para que ellos pudieran observar el proceso que estábamos llevando. Pero eso solamente se hizo porque nosotros ya traíamos este respaldo anterior y porque conocemos a nuestros alumnos. Y además porque no fuimos de las escuelas también que se caracterizó por tenemos ya la pandemia encima, ¿qué vamos a hacer a partir del 17, 18 de marzo? ¿Cómo nos vamos a ajustar a esta nueva modalidad? No, ya teníamos un espacio o una trayectoria donde veníamos trabajando eso. Y tampoco fuimos de las escuelas de aquí está tu bonche de copias y me lo vienes a entregar a la puerta de la escuela. Creo que no nos caracterizamos de esa forma, ¿correcto? Y hablamos en un sentido muy optimista en un 17 de marzo, pero hubo escuelas a las que se les fue abril, mayo y que incluso terminaron el ciclo escolar y jamás hubo ningún tipo de comunicación con los padres de familia. Entonces, creo que también en ese aspecto nosotros pudimos innovar para mantener una dinámica de comunicación constante con los padres de familia. Y ahora,
como papá, yo me hice cargo de darle la clase a mis hijos? Ese es un excelente punto de vista, porque en sede todas las clases fueron impartidas por los docentes. No hubo tema que tenía que darlo el papá, no hubo que él tenía que estar viendo qué fallaba o qué no fallaba y estar surciendo lo que el maestro no estaba haciendo. No, de este lado los maestros explicaron cada tema, se llevó a cabo y realmente se buscó que cada alumno lograra por completo los aprendizajes clave que pertenecían a su grado escolar. Apegados precisamente a los planes y programas de estudio vigentes, ¿no? Así es. Cuénteme ahora de las herramientas que se utilizaron. Hablemos ahora de las planeaciones, hablemos de los recursos con los que los docentes del CEDE pudimos utilizar para poder mejorar nuestra práctica ahora desde un entorno diferente. Creo que lo más importante siempre ha sido poner al alumno como la base de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros partimos del conocimiento que tenemos de ellos, pero también del conocimiento que tenemos de los planes de estudio. Buscamos que ellos logren esa potencialidad, pero solamente si se les conoce bien, si se conoce el plan de estudios y se sabe cómo hacer que se vincule ese plan. Las planeaciones se buscaba que funcionaran también como un medio de comunicación con los padres de familia. De alguna manera el papá se enteraba del plan que tenía el maestro y podía estar consciente de lo que se iba logrando. Se cambió ligeramente para hacerlos más fácil de entender para los padres de familia, que a lo mejor a veces no están tan familiarizados con este tipo de terminología, pero los maestros eran quienes realizaban todo este proceso previo a mandarse a los padres de familia, e incluso se encargaban de ver que efectivamente todos y cada uno de nuestros alumnos pudieran tener cada uno de esos aprendizajes logrados. Y creo que esa es una parte esencial del proceso que se llevó a cabo. En CEDE el docente se convirtió desde hace muchísimo tiempo en facilitador del aprendizaje. Ahora que los chicos estuvieron de manera remota, ¿cuál fue entonces el papel de los papás? De los docentes ya sabíamos que era facilitarles el aprendizaje, orientarlos, pero los papás, ¿cuál fue el papel de ellos desde casa en el aspecto educativo? Yo lo que vi fue que en realidad se convirtieron en puntos de apoyo muy importantes. Estaban ahí, daban normalmente un seguimiento a lo que íbamos realizando, y si en algún momento surgía una duda, incentivaban a los alumnos a que nos las plantearan. Creo que es muy importante que todos los engranes de la educación estén trabajando de una manera adecuada, y aprovecho este foro para poder felicitar a nuestros padres de familia que hicieron un excelente trabajo, igual que nuestros alumnos, y que el trabajo que ustedes hicieron apoyando a nuestros alumnos, el trabajo que hicieron nuestros alumnos y el trabajo que hicieron los docentes fue lo que logró que se pudiera terminar tan eficazmente el ciclo escolar 19-20. Encontrábamos una serie de foros precisamente en redes sociales, en internet, lo que mencionaba hace rato, que tenemos y estamos siendo bombardeados por gran cantidad de información. Es bien importante que revisemos de dónde proviene la fuente. Había muchos foros en redes sociales, en internet, de papás que decían, yo voy a dar de baja a mi hijo este ciclo escolar porque de manera virtual mi hijo no aprende. ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad, doctor? Es completamente un mito. Claro que necesita un seguimiento de parte del personal que esté completamente capacitado al respecto, pero cuando existe un seguimiento de los docentes, cuando se sabe hacia dónde se va, qué potencialidades, qué posibles obstáculos, entonces se logra el aprendizaje. Pero además el aprendizaje va más allá de solamente recibir la clase, porque la clase la pueden recibir de la tele, porque la clase la pueden recibir de un tutorial de YouTube, pero nuestros maestros no se conforman con dar la clase. Nuestros maestros explican, involucran, hacen que el alumno en ese momento se haga partícipe del aprendizaje, pero además todo lo que ocurre alrededor, el proceso de socialización con sus compañeros de clase, el saber expresarse de manera adecuada dentro de entornos virtuales, el entender que el logro de ese aprendizaje es solamente un escalón en un proyecto de vida que está en marcha. ¿Funciona, perdón que lo interrumpa, funciona la modalidad que vamos a tener a través de la televisión? No puede funcionar porque no existe un seguimiento. La televisión jamás va a poder ver cómo está el niño, si está aprendiendo correctamente, qué partes de su aprendizaje está llevando, no está llevando. Entonces, entiendo que es una medida de emergencia, es, con todo el respeto, por hacer algo.
Pero para lograr un aprendizaje eficaz, se requiere todo este respaldo. Se requiere evaluación eficaz, se requiere un diagnóstico oportuno, se requiere implementar en ese momento planes para poder recuperar cuando existe alguna dificultad. ¿De qué forma podría un alumno, viendo la tele, recuperar una dificultad? ¿Qué pasa si los papás deciden no inscribir a sus hijos en el presente ciclo escolar? Es muy triste, pero si no lo hacen, no solamente es la cuestión de que perderían un elemento importante de su desarrollo, de su sociabilidad, también pierden hábitos. Una parte esencial de estar en un sistema educativo es que se formen hábitos, en qué momento se levantan, en qué momento es para poder consumir sus alimentos, cuándo estudian, cuándo pueden ellos socializar entre el grupo sí mismo. Todo esto nos va construyendo, le va dando orden, de manera que cuando se convierte en un profesional en el futuro, todo lo que nosotros sembramos en el sistema de educación nos va a reflejar un adulto responsable, con los hábitos y con los valores necesarios. Estamos formando hábitos y desde luego como escuela somos súper enfáticos en la parte de los hábitos, en la parte de los valores, porque desde luego hay que acostumbrarnos a esta nueva dinámica con la que vamos a vivir y también muchos papás decían en estos foros de redes sociales, pues lo doy de baja 6 meses, en esos 6 meses que se encargue de desarrollar otras habilidades. Y una vez que tengamos semáforo verde, entonces sí, ya lo regreso a las clases presenciales de sede. ¿Eso también tiene una implicación cognitiva, académica? Definitivamente es un corte tan grande que puede generar estragos realmente para toda la vida. Es un corte a una educación que ya lleva. Cuando ya se lograron muchos hábitos, cuando ya se logró una disciplina de estudio, cuando ya se logró un respeto, confiarle eso a internet, confiarle eso a la televisión, es echar todo lo que se llevaba a la basura. Realmente es el momento más vulnerable que tienen en este momento entre la niñez y la adolescencia para poder formarse. Y si llega a un punto donde completamente se da esta disrupción, los estragos podrían ser tremendos. Con respecto a pues este ámbito que nos preocupa bastante, la famosa desescolarización, vemos que también este famoso corte que puede tener dentro de un ambiente virtual o presencial, pues desde luego puede traer consecuencias catastróficas para el desarrollo del alumno, ¿correcto? Pero además dejamos de lado que existe una enorme cantidad de personas que se dedican al oportunismo. Personas que van a vender servicios de mala calidad afirmando que van a lograr lo mismo cuando no tienen ni el conocimiento ni le van a poder dar el seguimiento porque no conocen a los alumnos. Una cantidad enorme de charlatanes que en el momento van a prometer mucho con un costo bajo, pero que cuando se enfrentan a una realidad los alumnos, cuando tienen que pensar en que deberán trabajar en equipo, cuando deben de saber que todo el uso de las tecnologías debe estar orientado a un trabajo con valores y eficaz, en ese momento ya es muy tarde. Hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de personas que están generando realmente pues un mercado negro de la educación, que están, discúlpame el término, están prostituyendo la educación en pos de un ingreso económico. Y que están haciendo de esto, la verdad, su agosto, y que lejos de ayudar y beneficiar precisamente a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, específicamente de nuestro municipio, pues los están llevando a entornos bastante complejos. Ojalá que pues esta invitación que le hacemos a usted, papá, mamá, que nos está observando, pues que piense muy bien la opción que va a determinar, que no se trata de una opción o de una decisión que se tenga que tomar a la ligera. Piénsenlo muy bien, porque con la educación de sus hijos no podemos estar jugando y mucho menos arriesgándola a partir de estos entornos que ya hemos estado platicando. Doctor Mendeliev, ¿algo más por agregar a esta entrevista? Creo que el que nosotros podamos ver que cualquier bien material que se le deje a los niños puede llegar a ser momentáneo. La educación, su formación,
el crecimiento que pueden lograr es lo único que los va a acompañar para toda la vida. Entonces, papás, decidan muy bien y busquen lo mejor para sus hijos. Y en este caso, creo que la mejor opción es CEU. Los estamos esperando y pues una vez más, muchísimas gracias. Gracias, doctor Mendeliev, doctor en docencia e investigación social y además director de nivel secundario. Muchas gracias.